la licenciatura de Derecho de la Universidad del Valle de México, quien nos va a compartir su ponencia titulada La Liga de Homero, el hexámetro clásico y su adaptación al castellano. Muchas gracias. Estoy muy contento de poder participar como alumno externo en un coloquio tan importante. Y el tema de mi ponencia, como ya se mencionó, es el hexámetro clásico y su adaptación al castellano. Es un tema que ha generado muchísimo debate desde hace algunos siglos. Y bueno, sin más preámbulos, comienzo. Descartado el mismo hexámetro, obviamente imposible en nuestro idioma, Mariano Roldán nota su traducción poética de la Farsalia de Lucario. Ha existido la preocupación durante muchos años, tanto de poetas como de traductores, de adaptar los antiguos metros grecolatinos a las lenguas modernas. Hay frutos exitosos de esa labor, la estrofa sáfica y la arcaica, por ejemplo. Otros han sido complicados en su adaptación, el llamo en castellano, por ejemplo, y uno en específico no ha logrado el reconocimiento que merece en sus múltiples adaptaciones, el hexámetro en lengua castellana. El hexámetro es un metro que en su versión antigua estaba formado por 6 pies métricos, sílabas largas y breves combinadas, y estos tenían 3 sílabas. Con las sílabas largas y breves en cada pie podían formarse distintos tipos de ritmos, dándole a este verso una de sus características principales, la variedad rítmica. Cada pie en su final iba acompañado con un acento o ictus, y como cualquier metro, la cesura era parte importante del ritmo y de la sonoridad. En este caso, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es el hexámetro. Para dar un ejemplo de cómo podría haberse escuchado, pues voy a entonar un poco. Nos patriae fines et dulcia linguimus arva. El origen del hexámetro se vuelve nebuloso conforme se va hacia atrás en el tiempo. Algunas hipótesis sitúan el origen de este en el indoeuropeo. Pitboy en 1975 sostuvo esta hipótesis. Por tanto, el metro no se originó en la antigua Hélade. Sobre su presencia en el mundo griego se tienen indicios que remontan a la época micénica. Al parecer, el hexámetro de aquella época aún era cantado. Finalmente, según algunas hipótesis, al llegar al gran Homero, el hexámetro ya se recitaba. Pasaron los siglos y este metro se convirtió en el vehículo de la poesía épica, bucólica y didáctica. Formaba parte del armazón del dístico elegiaco y era usado también en los epitafios. Quinto Enio fue el poeta que adaptó el hexámetro a la lengua latina. Este primer ensayo fue algo rígido, pero Virgilio, Lucrecio y otros poetas terminaron de naturalizar el metro homérico y lo usaron con gran maestría y flexibilidad. Mientras el latín continuó hablándose, el hexámetro siguió siendo usado. Todo esto iría cambiando de forma paulatina con la evolución del latín. En primer lugar, la prosodia basada en sílabas largas y breves empezó a cambiar. En el habla vulgar, después en la culta, las sílabas que eran largas fueron convertidas en sílabas acentuadas, a pesar de que el acento como tal ya existía. Este fenómeno fue considerado como un barbarismo por el gramático Sacerdos a finales del siglo III. Esto dio como origen, en la época medieval, a un nuevo tipo de métrica que ya no tenía en cuenta la cantidad de sílabas largas y breves, sino que tenía como base el ritmo acentual. Como el acento era una de las principales características de las nuevas lenguas romances, los antiguos metros dieron el paso a retoños, endecasílabo, alejandrino, heptasílabo, octosílabo, septina y décima, por mencionar algunos. Ahora vamos a empezar a hablar de la historia de la adaptación en castellano.
Sin embargo, en el Renacimiento español se intentó dar nueva vida a los antiguos metros latinos. Antonio Martínez de Jaraba, Nebrija, en su gramática castellana, sostenía que nuestra lengua no había perdido realmente las características de sílabas largas y breves. Aunado a esto, buscaba asimilar los metros castellanos a los latinos. Fue este hombre quien estableció pies métricos castellanos de sílabas acentuadas e inacentuadas como asimilación a los pies de sílabas largas y breves latinos. He aquí el origen de uno de los sistemas para la adaptación de los metros latinos, el hexámetro incluido, el sistema cuantitativo acentual. Este sistema es el que más ha intentado usarse en la adaptación del hexámetro y por la rigidez con que ha sido empleado en algunas ocasiones, ha llegado a dar la impresión de que el hexámetro es inviable en castellano. Pero existe otro sistema, que después sería retomado por el poeta Carducci, que también fue creación de un español, el sistema silábico acentual. Este sistema no busca reproducir los pies métricos de los versos antiguos, sino solo reproducir el número de sílabas e ictus de esos metros. El nombre del creador, Alfonso López, mejor conocido como Pinciano. Este hombre afirmaba que nuestra lengua no conoce de sílabas largas y breves. Su fórmula para adaptar los metros latinos es la siguiente y sería la base de este segundo sistema. Consideremos el número de sílabas que tienen y las partes donde colocan su acento y haremos sus versos nuestros. Con el paso del tiempo, diversos poetas usarían ambos sistemas para naturalizar el hexámetro. En el caso de la lengua española, el primer poeta en usar los hexámetros castellanos fue Esteban Manuel de Villegas en su Égloga en hexámetros. Aquí una muestra de su trabajo usando el sistema cuantitativo acentual. Lícidas y Coridón. Coridón, el amante de Filis. El hexámetro citado arriba es un hexámetro dactílico, ahora un anfibrático, que presto inspirado peán con amigo coturno. Pero habremos de esperar hasta el siglo XIX para que se definieran formalmente las reglas para crear hexámetros castellanos, y lo haría el poeta Sinibaldo de Mas en su obra Sistema musical de la lengua castellana. El hexámetro era definido de la siguiente manera: metro de 6 pies acentuales, los cuales pueden ser dáctilos, sílaba acentuada y 2 átonas, o espondaicos, 2 sílabas acentuadas, con la posibilidad de intercalarlos, y con la necesidad de que el quinto pie fuera dáctilo y el sexto espondaico. Para denotar rapidez, de Mas recomendaba usar los primeros 4 pies con dáctilos y para la lentitud, espondeos. Existe la posibilidad de jugar con los ritmos en este sistema. Otro requisito formal era el siguiente: acentos en la segunda y quinta sílabas. Para ilustrar sus teorías, nuestro autor realizó una traducción en hexámetros, la primera de la Eneida. He aquí su inicio. Yo aquel que en otro tiempo pulsé solo instrumentos humildes y dejando las selvas a ser alguna vez obedientes, los campos al colono forcé de las comarcas aquestas, obra grata a labradores. La furia, hora horrenda de Marte, las armas y los hechos de aquel varón invicto yo canto, que llegó al suelo itálico de los trovanos, costas huyendo. Algunos otros poetas seguirían usando el hexámetro para traducir, pero habría que esperar al siglo XX para que un poeta de importancia usara este metro para su propia obra. Este fue Rubén Darío. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de España fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve, porque llegue el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria, un vasto rumor llena los ámbitos, mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Estos son los primeros hexámetros del poema Salutación del Optimista.
la primera obra poética en hexámetros de un poeta famoso. Para el empleo del hexámetro siguió el método ideado por Sinibaldo de Mas. Otros dos poemas con hexámetros son La Salutación del Águila y In Memoriam Bartolomé Mitre. A pesar del cúmulo de posibilidades que el hexámetro de Darío ofrecía, este mismo surgió en un momento en que el verso libre empezaba a despegar y fue preferido a este último. Sin importar la celebridad de su cultivador, ningún otro poeta en lengua castellana hizo nuevo uso de este metro, que es el más flexible de la lengua española. Después del poema, cultivándose en traducciones de clásicos grecolatinos. Hasta donde tengo información, dos son los países donde se ha usado el hexámetro castellano para traducir rítmicamente a griegos y latinos: España y México. Dos países, dos escuelas diferentes de versificación. Mientras en México se ha usado el sistema silábico acentual, en España se ha usado el cuantitativo acentual. Empezaré reseñando el caso mexicano. 4 nombres son los que han cultivado el hexámetro castellano para traducir a los grandes poetas antiguos: Gabriel Méndez Plancarte, Alfonso Méndez Plancarte, Rubén Bonifaz Nuño, el más prolífico, y Tarcisio Herrera Sapién. Gabriel Méndez Plancarte fue un estudioso de Horacio. En 1937 editó un estudio titulado Horacio en México. Su labor de traducción se centró en 3 autores: Lucrecio, Estacio y Claudiano. Desgraciadamente, nada de su obra ha sido reeditada. Aquí un fragmento de su traducción de Lucrecio: Madre de los romanos, encanto de hombres y dioses, alma Venus, que bajo las cambiantes signos celestes fecundas el mar ligero y llenas de frutos la tierra. Alfonso Méndez Plancarte es un caso notable. Haciendo uso del sistema silábico acentual, adaptó todos los metros de Horacio al castellano. Asimismo, en su libro 60 Odas del Quinto Horacio Flaco, editado por nuestra universidad, estableció su sistema de adaptación métrica y fijó nuevamente las reglas para el hexámetro silábico acentual. Méndez Plancarte tenía la intención de escribir un tratado de métrica latinizante que no pudo concluir por su muerte. Sin embargo, tuvo algunos discípulos, de los cuales el que más notoriedad alcanzó fue Rubén Bonifaz Nuño. Bonifaz era poeta y abogado. Estudió letras clásicas al recepcionarse de la carrera jurídica y recibió los implementos sobre la métrica latinizante de manos de Méndez Plancarte. Entre sus traducciones hexamétricas se encuentran Homero, la Ilíada, Virgilio, Bucólicas, Geórgicas, Eneida, Ovidio, Metamorfosis, Lucrecio, La Natura de las Cosas, Horacio, Sátiras, Lucano, La Farsalia. El hexámetro usado por Bonifaz alcanzó un gran desarrollo y flexibilidad. Su interés en la métrica latinizante derivaba en el sistema de traducción que él concebía como el más fiel para traducir a los grupos latinos: la literalidad. A diferencia de lo que comúnmente se entiende por literalidad, la traducción palabra a palabra, Bonifaz entendía la literalidad de esta manera: la aproximación a las palabras mismas, al ritmo, a los encabalgamientos, a los giros y al sentido de la construcción. Aunque él mismo reconoció años después que la literalidad, como él la entendía, no era posible en todos los casos, en sus traducciones de Píndaro, Homero y la lírica de Horacio, siempre se ajustó a la métrica de los originales que traducía. Y como ya estoy un poco limitado en tiempo, solamente voy a mostrar un fragmento de la Ilíada traducida en hexámetros. Pero antes de hacer eso, comento que al concluir su traducción de La Natura de las Cosas y en el refrendo en la Ilíada en 1996, tanto por el lenguaje usado por Lucrecio como por la enorme plasticidad del griego homérico, Bonifaz decidió hacer una pequeña modificación al esquema tradicional del hexámetro castellano y lo aumentó en una sílaba más. Por lo tanto, quedaría como un verso de 13 sílabas como mínimo y 18 como máximo, con cesura móvil y los acentos primero y cuarto de las últimas sílabas como obligatorios. La cólera canta diosa, el pelida Aquileo, funesta, que miriadas de dolores causó a los aqueos. Tarcisio Herrera Sapién
el único que sigue entre nosotros, ha sido un asiduo estudioso de la métrica latinizante. A diferencia de Alfonso Méndez Plancarte, que pensaba que el sistema cuantitativo acentual era antinatural, ha llegado a usar de manera simultánea el sistema cuantitativo acentual y el silábico acentual. Voy a leer solamente un verso de un poema suyo en hexámetros cuantitativos. Se llama A los campos. Oh campo, ¿cuándo he de verte y por fin me será concedido, ya en libros de antiguos, ya en sueños y en horas inertes, un gozoso olvido lograr de solícita vida? Sus traducciones hexamétricas son el arte poética y las epístolas de Horacio. Ahora me paso rápidamente a España. 3 nombres son los que han cultivado este metro, pero en el sistema cuantitativo acentual: José María Pavón, Manuel Fernández Galiano y Agustín García Calvo. José María Pavón es conocido por su traducción de la Odisea, y Manuel Fernández Galiano utilizó el sistema del primero en su traducción de los bucólicos griegos y resume el sistema empleado de esta manera. Y yo lo voy a resumir más. Pavón ha señalado que los hexámetros son de 14 a 16 sílabas. Y como ya me comieron el tiempo, voy a hacer una breve conclusión. El hexámetro castellano ha sido criticado por mucha gente desde hace mucho tiempo, y uno de los mayores críticos de esta adaptación ha sido el padre Aurelio Espinosa Poli, que tradujo la Eneida en verso castellano. Decía que el hexámetro castellano era de un sonsonete insoportable, que era de una enorme exotiquez, y decía que el verso castellano tenía como una de sus características la rigidez rítmica. Y me salto a mis conclusiones. Nunca antes había sido tan criticado una adaptación métrica. Durante mucho tiempo ha provocado recelo la adaptación de nuevos metros a lenguas distintas. El endecasílabo fue tildado de prosa al ser adaptado al castellano, y el surgimiento del verso libre, muchas veces no tan libre, generó una gran ola de críticas para después afianzarse. La poesía ha evolucionado con el tiempo. La métrica no debería de ser la excepción. Aunque el hexámetro no ha logrado su reconocimiento, han llegado a escamotearle hasta el nombre. Aún es un terreno fértil y listo para sembrar bellezas poéticas. Solo falta poner las semillas. Y para finalizar, leo un cuarteto de mi autoría en hexámetros. En el agua negra, apenas un destello. La playa, llena de verde pasto. Un pico, 2, 3 picos enormes se asoman. Patos adultos. Tras ellos, de blanco y negro, manchados, 2 lindos patitos caminan cantando. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu participación. Ahora continuaremos con Bruno Perseo Arroyo Estrada, quien es estudiante de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras, y nos compartirá el trabajo titulado Menón contra Aquiles, la batalla del ciclo troyano. Primero que nada, una disculpa a mis compañeros de la mesa. Tendremos el día de mañana algunas actividades en el foro experimental en el anexo, actividades teatrales, cuando estoy participando. Por lo mismo también de antemano me retiraré al término de esta ponencia para reincorporar mis actividades, y bueno, están todos cordialmente invitados el día de mañana desde las 10 y creo que a las 12 y a las 5 tenemos puestas en escena, ¿no? Entonces esperamos verlos por allá. Por lo mismo, si hay alguna pregunta respecto de esta ponencia, pues tendremos que se las deberé en esta ocasión, pero si alguien está interesado y nos encontramos más adelante en otro lugar, pues con mucho gusto contestar. Bien, vamos directamente a nuestro tema. Vamos a poner el contexto. Quizás Memnón es un personaje que, si preguntamos a gente que no tenía muchas nociones de
mitología, etcétera, pues tal vez no les suene absolutamente nada. El problema es que quizás incluso para los estudiantes de letras clásicas que estamos embebidos en esto, tampoco de primera instancia nos produzca nada el escuchar este nombre. Sin embargo, para los griegos antiguos, Memnón representaba una figura importante y de hecho su confrontación con el Pélida Aquiles va a ser una de las de mayor relieve dentro del ciclo troyano, como lo va a mostrar la cerámica, varias fuentes literarias. Uno de los principales problemas por los que desconocemos la participación de Memnón es que esta escapa de los poemas homéricos, salvo pequeñas menciones en la Odisea, no se cuenta nada sobre el Memnón, y de hecho cuando se habla de él en la Odisea se habla en el inframundo. El contexto rápidamente es: a la muerte de Héctor sucederán algunos otros caudillos que vendrán en auxilio de los troyanos, entre ellos la amazona Pentesilea, a quien por supuesto también dará muerte a Aquiles, no sin ese lapsus de breve amor que llega a haber entre ellos dos. Y bueno, finalmente llegará también Memnón. Memnón, nota, es hijo de Titono, que a final de cuentas es pariente también de Príamo, por lo tanto troyano, y vendría siendo sobrino de Príamo, el rey de Troya. Memnón es además rey de los etíopes y viene en auxilio de los troyanos, no solo, sino acompañado precisamente del ejército etíope. Esta circunstancia ha llevado a que haya cierta confusión sobre la identidad étnica del personaje, sobre todo a partir de los testimonios de Ovidio en las Metamorfosis y descripción de cuadros de Teofrasto, quienes sustentan que al ser rey de los etíopes, Memnón es de raza griega. Sin embargo, los testimonios de cerámica arcaica van a contrastar. Pasamos a la siguiente imagen, por favor, muchas gracias. Vemos que lo que va a caracterizar a Memnón, digamos, al ser un guerrero, sencillamente es los portes, como cualquier otro combatiente. Sin embargo, a él lo van a acompañar siempre etíopes, ¿no? Entonces, si algo lo va a caracterizar a él, es que está acompañado por secuaces que sí evidentemente son de raza negra. Aguas, por favor, no hay que olvidar que una de las partes de las convenciones en la cerámica es que las figuras masculinas siempre serán de piel negra. Por lo tanto, aquí vemos al propio Memnón, también oscuro, pero sin embargo sus rasgos, que tal vez en esta toma no se alcanzan a ver muy bien, pero sí notan que arriba del escudo tiene barba, ¿no? Una barba de hecho de un tono rojizo. Entonces se distingue porque él tiene rasgos anatolios, a diferencia de los que lo acompañan sus secuaces que sí tienen rasgos negros. Pasamos a la siguiente diapositiva y bueno, ahí tenemos otra prueba también de Memnón acompañado de secuaces de raza etíope negra. Muy bien. El último testimonio respecto a esto lo vamos a tomar a partir de Pausanias en su descripción general de Grecia. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Resulta que tenemos una obra, bueno, Pausanias nos relata en su libro de la Fóside, nos da la descripción de una lesque, es un edificio público para conversar, para pasar el tiempo, en el cual está dividido en dos salas. En una está la Ilupersis, es decir, el saqueo de Troya después de que es vencida, y en el otra ala está la famosa Neclia, el descenso de Odiseo al inframundo. Y bueno, este es solo un fragmento de una reproducción moderna en el siglo XIX por un grabador alemán para un libro sobre el tema. Es solo una reproducción parcial de este infierno que estaba en la lesque definido en la Fóside. Solo para algunas referencias, ahí si alcanzan ustedes a ver, está ahí el famoso Tántalo, que está sumergido, ¿no? Está en el extremo, por supuesto, está hasta la esquina, si lo alcanzan a ver, que es el famoso Tántalo que está ahogado, y ahí están las ramitas que se le van a esconder. Está el otro, el que tiene que empujar la piedra, es
Sísifo, el que tiene que empujar la piedra está justamente encima de él, ¿no? Entonces, bueno, no alcanzamos a reproducir para que puedan apreciar todos el esquema, el panorama completo, pero me interesa, por favor, que observen ustedes, justo al lado de Tántalo, hay un pequeño grupo de individuos en medio en la parte de abajo, que son Héctor, Sarpedón y Memnón. Pasamos a la siguiente diapositiva, ahí tenemos el acercamiento. Entonces, bueno, en esta parte de la nequia, a nuestro buen Pausanias no se le olvida nada, ¿no? En otra parte está Orfeo, y Orfeo, que hay que recordar que Estracio menciona. Bueno, en esta nequia, bueno, en esto que se pintó, tenemos a un Orfeo que tiene un aspecto griego, y para él es un error porque dice ni su vestido ni lo que le cubre la cabeza es Tracio. Vaya, entonces a Pausanias no se le escapa nada. Sin embargo, cuando se detiene a describirnos esta triada de personajes de guerreros troyanos o que auxilian a troyanos, como es el caso de Memnón, dice: en la pirámide de Memnón hay pájaros recamados, se llaman memnónidas, y todos los años los del Esponto dicen que en determinados días ellos van a la tumba de Memnón y el espacio del sepulcro, que está falto de árboles o de hierba, las aves lo barren y lo riegan con sus alas mojadas en el agua del Esepo. Junto a Memnón está un niño etíope desnudo, porque Memnón era rey de los de raza etíope. En la representación gráfica vemos también a un Memnón con rasgos que no lo distinguen de ninguna manera racialmente de los otros anatolios como Sarpedón o el propio Héctor. Y bueno, tenemos ahí un dato extra, esos pajaritos que bueno, son parte complementaria del mito que esperamos el tiempo de tocar hacia el final de esta participación. Bueno, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Viene lo interesante, representaciones. Todas estas cerámicas son de los periodos arcaicos. Cuando tengamos representaciones del duelo, estarán acompañados los guerreros a cada lado de sus respectivas madres. La relevancia del combate entre Memnón y Aquiles se da en que, ojo, Héctor era un mortal. Es más, Héctor, antes de enfrentar a Aquiles, va a huir, va a dar las vueltas a Troya hasta que lo detienen los dioses y le dicen: no, ya por favor, enfrenta tu destino. Sin embargo, Memnón viene con la seguridad de decir: espérate, yo también soy hijo de una diosa. Así como Eleácida es hijo de Tetis, Memnón es nada más y nada menos que hijo de la aurora. Y al rato retomaremos un poco al respecto de eso. Bien, pasamos a la siguiente imagen, más cráteras, más muestras cerámicas del enfrentamiento a los lados de sus respectivas madres. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí otra vez el enfrentamiento entre ambos guerreros y nos vamos a la otra, por favor, el ánfora. Ok, esta ánfora tiene una presentación particular porque además del combate aparece la famosa psicostasia o querostasia, que es el famoso pesaje de almas. Pasamos a las siguientes imágenes. Ahorita veremos un detalle de esa ánfora que acabamos de ver, pero mientras veremos algunas muestras del libro de los muertos de Egipto, en donde vemos que el pesaje lo realiza el famoso dios chacal Anubis, que al muerto se pesará su corazón y tiene que ser más ligero que la famosa pluma Amá, pluma de la verdad. Pasamos a la siguiente imagen. Normalmente dicho pesaje se hace en frente del dios Osiris. Si resulta el corazón más pesado, se lo comerá esta bestia que tiene el nombre, que tiene cabeza de cocodrilo, que se llama Amit, ¿no? Tiene otros nombres según sus transcripciones. ¿A qué viene todo esto? El único texto, había una tragedia griega de Esquilo perdida que precisamente se llamaba así, Psicostasis o Psicostasia, en la cual se narraba precisamente este enfrentamiento y el pesaje de armas entre Memnón y Aquiles. Ese pesaje originalmente lo hacía Zeus en la obra, lo sabemos por testimonios que son recogidos en Plutarco, entre otros autores como son Aristónico de Alejandría y el retórico Julio Pollos. Sin embargo, lo que vamos a ver, pasamos a la siguiente imagen, por favor, y a la última, por favor. Bueno, regresamos un poquito al anterior, veamos que aquí es Hermes quien está haciendo el pesaje,
y a los lados entendemos que están, a los lados de Hermes, entendemos que están las diosas, las respectivas madres de los combatientes, que sería Tetis, la que está feliz, y bueno, la que está tocando los cabellos, porque ya perdió su hijo, es Eos, ¿no? Y ahí están los respectivos hijos. Vamos a la última imagen y volvemos a ver a un Hermes que está haciendo el famoso pesaje de almas. Podríamos tener aquí, estar enfrente de un caso de sincretismo. No hay que olvidar que una de las vocaciones de Hermes es ser psicopompo, al igual que el atributo que también le pertenece al dios egipcio Anubis, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar este punto hasta aquí y pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva. La piedad de Eos. Cuando se encuentra este Kilix, que de hecho es la imagen de portada de esta presentación, que de hecho al toparme yo con esta imagen es la que motivó la presente investigación. Las sugerencias están desde el título y por supuesto la evidencia sugerente como signo, ¿no? No podemos evitar relacionar esta imagen con una pieza renacentista de Miguel Ángel Buonarroti. Pasamos a la siguiente diapositiva. Digo, aquí estamos hablando de otro tema, pero solo comentaremos la famosa controversia sobre el Laoconte, que se especula que quizás la pieza que tenemos actualmente, que está en el Museo del Vaticano, no sea un original de la época helenística, sino sea un trabajo hecho por escultores renacentistas basados precisamente en esos diseños patéticos, cargados de excesivo patetismo de la época helenística, sobre todo porque el rostro del Laoconte se ha sugerido en varios estudios bastante serios, que es la inspiración del rostro de Cristo, las representaciones del Renacimiento hacia acá, en Occidente, de Cristo crucificado, lo cual vendría muy a cuento porque las representaciones de Cristo en el arte bizantino de esa época y anteriores son de una severidad extrema, ¿no? Es el Cristo Pantocrator, de hecho generalmente está bastante, bueno, parece molesto incluso, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos más representaciones de la piedad de Eos. Pues veamos otra vez que Eos, al ser una figura divina pero femenina, es blanca, en cambio su hijo es de color negro y lo está cargando. Y bueno, pasamos finalmente ya a las otras diapositivas, que son las representaciones de Memnón ilustrando Metamorfosis de Ovidio. Las únicas representaciones de Memnón que tenemos en la época, digamos, de medieval, renacentista, para acá, son representaciones de la pira funeraria, en la que Memnón, al ser quemado, digamos que Zeus se compadece de Eos, etcétera, etcétera, y entonces Zeus decide inmortalizar a Memnón a través de que su cuerpo, las cenizas de su cuerpo en esta hoguera se conviertan en las famosas aves memnónidas que acabamos de relatar hace rato y que harán este viaje, ¿no? Al Helesponto todos los años, etc. Entonces el mito toma una carga biológica, ¿no? Para explicar las migraciones de estas especies de aves, solo que hay una variante porque en Ovidio es Zeus quien realiza este prodigio de convertir a Memnón en aves y lo hace a partir de las cenizas. En cambio, en Quito de Esmirna se relata que al ser vencido Memnón lo recogen los etíopes, se marchan los etíopes, se regresan. Es más, una vez que muere Memnón, todos abandonan la guerra, abandonan Troya, se llevan cargando a Memnón y en ese momento es la propia Eos quien convierte a todos los etíopes, bueno, al menos a los guerreros que acompañaban a Memnón, en estas aves. Entonces ahí tenemos otra variante del mito. Pasamos a las siguientes. Y bueno, hay alguna última representación de la metamorfosis de Ovidio. Pasamos a la siguiente y bueno, vamos a terminar estos comentarios únicamente con representaciones pictográficas modernas, en las cuales sobre todo van a aludir a este problema de la identidad étnica de Memnón. Este es un grabado de Gustave Doré, que ya saben que es famoso por sus ilustraciones
de la Biblia, ¿no? Y también, sobre todo, de la Divina Comedia de Dante, sobre todo la parte del infierno. Y bueno, aquí tenemos un Memnón de raza negra. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta prácticamente es una reproducción de un dibujo hecha a partir de lo que vimos en la querostasía. Y finalmente vamos a la última. Esto está en una página de pues artistas amateur, se llama Diana. Y bueno, aquí vemos el combate, están identificados Aquiles y Memnón, y nuevamente Memnón como un guerrero viejo. Bueno, nada más, vamos brevísimamente a las conclusiones que ofreceré al respecto de esto. Bueno, ¿qué pasa con una batalla que es tan importante? ¿Por qué parece que no nos llega a nada? Bueno, por varias cosas. Uno, porque escapa de los poemas homéricos, el enfrentamiento entre Memnón y Aquiles, pese a que tiene toda la relevancia que la cerámica griega resalta. Dos, porque los, digamos, sobre todo el ideario mitológico moderno, es decir, del Renacimiento para acá, va a abrevar, bueno, desde la Edad Media para acá va a abrevar en Ovidio, básicamente, ¿no? Entonces, prácticamente todas las versiones de los mitos que conocemos son las versiones de Ovidio, y pues Ovidio prácticamente solo consigna a Memnón en estas metamorfosis porque es la transformación de su cuerpo quemado en aves. Hay otros tópicos y otros motivos que serían tema de la semiótica para explorar más profundamente, sobre todo el aspecto de Memnón como guerrero de tierras fuereñas, de tierras extrañas, que viene en defensa, viene a enfrentarse al campeón vigente y da muestra de su valía como asesinando a su aliado y amigo. De la licenciatura en Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y nos compartirá la ponencia titulada Las huellas del héroe Diomedes en la literatura. Buenos días, ¿me escuchan bien? Ok. Bueno, gracias a Perseo, mientras todavía está aquí, muchas gracias porque me deja la línea homérica. Antes de comenzar, quiero agradecer al profesor David Pineda Vilés y a Cecilia Jaime por sus contribuciones en la elaboración de este trabajo. Introducción. En este momento de la historia es difícil concebir las hazañas heroicas que nos presentan la idea de la Odisea. Pero la imagen mental que estos poemas generan en el lector, me atrevo a decir, que son las mismas desde que los poemas eran interpretados por los rapsodos y aéreos, así como el elemento emotivo subjetivo del que es capaz el texto en determinadas escenas. Una de las figuras que de inmediato saltan a nuestra vista es el héroe Diomedes. Cito, la Ilíada es una obra marcial, rápida y vigorosa en su acción. Las escenas de lucha van trepidantes como las olas del mar. Los mitos, por lo general, tienen un atractivo particular y la alusión del cómo se forman y cómo se interpretan es un asunto muy vivo en nuestros días. Partiendo de esta idea, podemos decir que la figura de Diomedes ofrece algunos elementos palpables desde el pensamiento y otros un tanto vagos y transparentes. El objetivo de este trabajo es tratar de ofrecer una visión general de las apariciones más importantes del héroe Diomedes en la literatura clásica, así como la forma en la que permeó en un selecto resto de la cultura occidental. La idea de Troya en su sentido literario siempre se ha relacionado con un sentido orientalizante. Esto significa que aquella ciudad que está llena de oro y riqueza es un tópico muy común. La Troya de la literatura subió hacia un no lugar, casi como la Arcadia de los poemas bucólicos helenísticos. La opulencia de guión se convirtió en el trofeo a alcanzar. Pierre Primard, en cuanto a las epopeyas homéricas, apuntan, no constituyen sino una excepción y, además, son solamente una selección escogida en una fecha relativamente tardía entre las tradiciones de orígenes diversos. Esto nos invita a pensar que posiblemente existieron textos que pudieron dar luz a más aventuras y obras del héroe Diomedes. En las siguientes líneas no solo veremos algunas de las huellas que dejó, si bien es posible que haya existido un ciclo diomédico y no sobrevivió, debemos agradecer a la tradición que nos dejó conocer el nombre de este gran héroe. Empecemos pues con una súplica. No se confunda Diomedes Tidida con Diomedes, hijo de Argos, y Cirene, rey de los Vistanios de Tracia. De este modo, iniciaremos con el origen de nuestro héroe. Antecedentes. La figura de Diomedes. Las hazañas de Diomedes, entre lectura y lectura, eran de naturaleza apabullante. La manera del manejo de la espada, la lanza, el terror que infundía en los enemigos era, en mi opinión, digna de ser nombrada en un trabajo académico.
Para abordar la figura de Diomedes tuve que tomar en primer lugar la Ilíada de Homero y en segundo, rastrear por medio de índices onomásticos la aparición de este nombre en las fuentes modernas. Diomedes se nos presenta en la Ilíada como un personaje íntegro, una figura que está petrificada de su personaje heroico e inexpugnable. Basta con recordar aquel episodio donde se llevan a cabo los funerales de Patroclo y queda aparentemente empatado con Áyax. El pedi de Aquiles finaliza el encuentro y premia a Diomedes. Al respecto, Thiele piensa como yo cuando dice: Diomedes se lleva el premio, aunque los espectadores piden que sean partes iguales. Aquello se lo merecía el Tidida para integrarse a la idea del caballero heroico. Lucha contra Eneas. El canto de Diomedes es el quinto por antonomasia. En esta rapsodia el héroe tiene su máximo momento de gloria en el campo de batalla. Inicia pues la acción cuando Palas Atenea le infunde al héroe la fuerza y la determinación para ir a la batalla. Diomedes es de facto un guerrero formidable. Se acercan desde Troya dos extraordinarios guerreros. Son los hijos de Dares y sacerdote de Hefesto, Feo e Ideo. El primero le arroja una pica a Diomedes y falla al pasar el proyectil por encima de su hombro izquierdo. El Tidida furioso le lanza una pica y lo asesina de un golpe. Ideo es salvado por Hefesto en medio de la refriega. Diomedes, transformado en una calamidad andante, hace estragos en las filas troyanas. Cito: se enfuriaba por el llano como un río crecido en torrente infernal que corriendo raudo arrastra a los diques bien edificados, lo frena. Suplica entonces Diomedes a Palas Atenea que le deja matar a Licaón, que había herido desde lejos con una peligrosa saeta, que además se había vanagloriado de haberle herido excitando a los templos. Escúchame, hija de Zeus, que la égida lleva, invencible. Si alguna vez por mí y mi padre Aristosa estuviste en la guerra enemiga, hoy también sé mi amiga. Atenea, dame a atrapar a este hombre y que el ímpetu de mi lanza se llegue a quien me hirió adelantándose y se jacta y dice que yo, no por largo tiempo, veré ya la luz del fulgente sol. Atenea atiende la súplica y le concede la capacidad de discernir entre los dioses y los mortales. Le pide que no brinde la batalla directamente con un dios. Es la única condición que le pone. Atenea instiga a Diomedes a que lastime a Afrodita por la injuria de la manzana. Le advierte al héroe Diomedes: pero si la hija de Afrodita se llega a la guerra con el agudo bronce, tú hiérela. Palas tiene muy presente que fue despreciada, quizás tanto como la Crónida era. Abordan Eneas y Pandro, el hijo de Licaón, un hermoso carruaje tirado por caballos obsequiados por el mismísimo Zeus en pago del rapto de Ganimedes. El Tidida de inmediato se da cuenta de que se aproximan dos varones troyanos y sobre todo fija la atención sobre los caballos. No había en el cuerpo de Diomedes espacio para el miedo, un mínimo temblor. La diosa le había infundido el poder que a las iras celestes podían otorgar al mortal. En una nueva escena, el carro de Licaón, el compañero de Eneas, ataca al Tidida fallando la estocada. Habrá de pagar caro este error, pues el golpe de Diomedes le revienta la cara. El piadoso Eneas trata de defender el cadáver de Licaón, pero el hijo de Tideo tomó una enorme roca y se la lanzó a Eneas inmovilizándolo. La roca le hizo una profusa herida que le hizo desmayarse. Advirtiendo esto, Afrodita corrió a socorrer a su hijo, que engendró con Aquiles. Lo cubrió con su peplo para protegerlo de los mortales dardos, y a hurtadillas lo sacó de ahí. Diomedes, al ver esto, y pensando que puede distinguir entre los dioses y los mortales, supo de inmediato que era, pues, Afrodita quien se llevaba a Eneas. La consigna de Atenea era herir a la cifra, y así lo hizo. Persiguió a la diosa pasando, que era endeble y nada docta para las artes, tan pronto como para las artes de la guerra. Tan pronto como llegó a alcanzarla, por entre la multitud del hijo del magnánimo Tideo, calando la afilada pica, rasguñó la tierna mano de la diosa. La punta atravesó el pelo divino, el peplo divino, obra de las mismísimas gracias, y rompió la piel de la palma. Brotó de la delicada mano el pico, sangre de los dioses inmortales. En su biblioteca mitológica, el mismo Apolodoro también refiere que Diomedes lastimó a Afrodita. Y por otra parte, Virgilio, haciendo de Diomedes como un personaje literario, dice en primera persona: violé con una llaga la diestra de Venus. Parece que esta escena, quizás como todo el canto quinto, es memorable. La diosa le pasa el cuerpo de Eneas a Apolo, y es él quien lo lleva a una niebla a Pérgamo, donde es curado por Leto y Artemis. Mientras tanto, la Citerea le pide a Ares que le permita usar sus corceles de áureas bridas para subir al Olimpo a curarse. Diomedes, aún en el furor divino, se atreve a hacer temblar el escudo de Apolo.
quien le pide piense muy bien el hecho de no molestarlo a él, porque no es conveniente soltar la ira del dios Apolo. Una vez recuperado por la acción divina, Apolo vuelve al campo de batalla, devuelve al campo de batalla a Eneas. Allá en el Olimpo, Atenea insiste que lo ocurrido con la mano de Afrodita fue por la propia culpa de la diosa Citerea. El rey de dioses y hombres insta a Afrodita a alejarse de la batalla y que se ocupe de los menesteres propios de su divinidad, el amor. Mientras tanto, Zeus envía a Atenea para que detenga la masacre auspiciada por Ares. Sin los dioses, el campo de batalla se ha debilitado. Se encuentra Palas a Diomedes, limpiando su herida de flecha, y lo insta a pelear, en un destello de piedad. Aparece el personaje, no desea luchar, pues Ares está en las filas troyanas, y es un dios. Palas le hizo prometer que no pelearía con ningún dios, salvo con los troyanos, y llegado el caso con Afrodita. Si lo pensamos detenidamente, Apolo lo acosó solamente, pero pienso que si él lo hubiera querido, también lo hubiera lastimado. Atenea sigue a Diomedes y le insta a pelear contra Ares, pues una vez el dios de la guerra prometió luchar contra los troyanos, y ahora entre sus filas está. Por esa traición, Atenea insta al Tidida a luchar. Y la fuerza de Diomedes nuevamente queda en evidencia en otro episodio, donde es herido por un lejano dardo que atravesó el empeine de su pie derecho. Ante este hecho, grita: flechero insolente, únicamente experto en manejar el arco, mirón de doncellas, si frente a frente midieras conmigo las armas, de nada te serviría el arco y tus flechas. Intercambio de armas, destello de civilización en Diomedes. El escenario de la guerra de Troya puede invitarnos a pensar que en el conflicto la máxima aspiración es destruir al enemigo sin importar nada. Uno de los episodios que expondremos a continuación es el intercambio de armas entre Diomedes y Glauco. Pues estamos hablando de una guerra entre dos pueblos que se precian de ser civilizados. Las cortesías entre adversarios será un valor que, en mi opinión, sienta la idea de la diplomacia moderna, en el sentido civilizador que tienen los dos adversarios. En cuanto al respeto uno y el otro, y sobre todo el reconocimiento pleno de las cortesías en el pasado. De tal modo que, si acaso no se respetara aquel legado, su estatus de civilización estaría seriamente cuestionado. Bueno, en esta escena, Glauco le da sus armas a Diomedes y Diomedes la suya. La de Diomedes es de bronce, la de Glauco es de oro, y todos los expertos dicen: no, qué tonto es Diomedes, porque le dio no, qué tonto es Glauco perdón, qué tonto es Glauco porque le dio su armadura de oro. Pero no es que sea tonto, sino que es más importante para Diomedes el compartir sus armas con el que fue el invitado de su padre. Lucha entre Diomedes y Héctor. Siguió la cruda lucha después de haberse desayunado los aqueos y los teucros, y el padre de los dioses y hombres advirtió a los moradores del Olimpo que mandara al Tártaro a quien se atreva a ayudar a los dánaos y a los teucros. En este momento, la lucha entre Diomedes y Héctor, el Zeus le dice a los dioses: háganse un lado, se tienen que medir entre ellos. Entonces, por medio de un relámpago, desarma totalmente a Diomedes, y en ese momento Diomedes se da cuenta de que es un ser humano y de que está no destinado a obtener la gloria, pero sí a un carácter de piedad que obedece estrictamente a la obediencia y al respeto hacia los dioses. Bueno, en este punto el relato de la Ilíada termina. Les voy a platicar un poco acerca del robo del Paladio. No sé si lo recuerden, el Paladio era el único instrumento que estaba dentro de Troya y que por lo mismo no podía caer, entonces tenían que recuperarlo. Los encargados de rescatar este Paladio fue Diomedes y Odiseo. Se meten disfrazados, ustedes saben, Odiseo se disfraza de mendigo con una facilidad increíble y va a capitalizar ese disfraz hasta el último pelo. Entonces se metió como un mendigo a Troya, asesinaron a un montón de troyanos que estaban custodiando el Paladio, y finalmente Diomedes, advirtiendo que se quería llevar Odiseo la gloria, amarró Diomedes a Odiseo para que no lo matara. Entonces lo iba a matar en el camino, no lo logró. Ustedes saben qué pasó. Sale el Paladio, se cumplen las profecías y finalmente puede caer Troya. La vuelta a casa y el castigo de Afrodita.
Tras la caída de Troya y el respectivo reparto del botín, Apolodoro apunta: parten de Troya en vez Néstor, Diomedes y Menelao. Tienen un buen viaje. Aunque Pierre Grimal apunta que la esposa Equilea le haya sido infiel. La esposa de Diomedes le fue infiel mientras estuvo en la guerra de Troya, que me parece que fue una villanía por parte de Afrodita por haberle rasgado su mano. Bien, ahora Ovidio refiere en sus Metamorfosis que en la isla donde había llegado, Afrodita convierte a sus soldados en palomas, también como castigo por haber lastimado su mano. Reminiscencias. Sabemos que el mar ha tratado bien a Alquivida porque Diomedes lleva a salvo a casa. No posee mayores y esforzadas aventuras después de eso. Pienso que por ello no era digno de poseer un canto épico propio. Pero es interesante cómo Virgilio en su monumental Eneida hace una reminiscencia en cuanto a Diomedes y vida, que en un ambiente ya meramente literario está por ahí aún vivo. Es verdad que quizás sean, aunque mitológicos, contemporáneos los momentos del personaje. Turno prepara desde la Torre Laurente la guerra, y es enviado Vénulo a la urbe del magnánimo Diomedes para informar a los griegos que la fama de Eneas se hace fuerte por esas tierras. Recordemos que Eneas es un prófugo y sería para Diomedes muy sencillo ir a ponerle un alto, pero los legados de Turno traen respuestas sombrías. Diomedes solo les advierte que tengan mucho cuidado con él y con sus troyanos. Creo que sabía muy bien que las islas celestes habían empujado a ese piadoso hombre muy lejos, y si esa carne humana había sobrevivido a Troya, por demás la guerra y el peregrinaje troyano hasta el campo laurente, quizás era de temer ese Eneas, no por la fuerza, sino por su fortaleza espiritual. Otra de las reminiscencias es que en la traducción que ofrece Antonio Gómez Robledo a la República de Platón, ofrece en medio del diálogo una frase que parece estereotipada, que es no nos vayan a hacer la de Diomedes, que hace referencia justamente a que no me vayan a engañar en medio camino. Y por otra parte, aparece en el octavo círculo del infierno en Dante. En este lugar están las personas que cometían fraudes. A mí me parece que este punto tendría que ser investigado más apropiadamente en un trabajo externo, porque me parece que Diomedes no se merecía estar en ese círculo. Bueno, conclusión. Como un héroe heroico, trata de superar con creces a su padre Tideo, y es a través del canto quinto que la Ilíada en el que parece lograrlo al atacar a los dioses que están a favor de Troya, y no solo puede lastimar, y solo puede lastimarlos con el consentimiento de Atenea. El intercambio, a mi parecer, no es de ninguna manera un gesto de torpeza por parte de Glauco, y al no estar en un contexto más hogareño, honraron el consenso de amistad que les unía con lo único que tenían en la mano, así fueran los caballos y las armas. Diomedes, a diferencia de Aquiles y Odiseo, no hizo más que por sí, después de la guerra, fue el artista del One Hit Wonder. Aquiles era el más descendiente de los dioses que Aquilida. Por este hecho, los berrinches estaban justificados de Aquiles. Y por otra parte, las aventuras fantásticas de Odiseo le dieron al héroe encanto propio. Diomedes era hijo de la realeza, pero su sangre divina se había diluido. La figura de Diomedes es un poco vaga en Apolodoro y Quinto de Esmirna. Quizás por ello, el más feroz de los guerreros griegos, podía decirse desde lejos, por lo menos desde la pluma de Virgilio: tengan cuidado con Eneas y sus troyanos. Para concluir este trabajo, que fue para mí casi como un ameno viaje, me permito parafrasear a Ovidio en el final de las Metamorfosis, pensando en Diomedes. Doquiera se extiende el poder de la palabra, el pueblo leerá a Diomedes en aquellos versos. Y si hay algo en el vaticinio para los preclaros héroes, el hijo de Tideo vivirá eternamente, inmortalizado por la fama. Muchas gracias. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero aún así existe alguien en el auditorio que quiera preguntar algo.